Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Mario Verocchi. ¿Cómo le va? Muy bien. Le estaba preguntando recién cosas que tenían que ver con su especialidad, porque él es especialista en electricidad, es un ingeniero especializado en cuestiones que tienen que ver con la electricidad. Sí. Y era un poco raro decirle ingeniero eléctrico. Me daba como cierta impresión, tuve la sensación de que no le iba a poder dar la mano. Bienvenido a la segunda edición, gracias. A esta casa, a QM Noticias. Nosotros queríamos invitarlo porque ayer, cuando escuchábamos los anuncios de la gobernadora María Eugenia Vidal en su apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense, una de las cosas que nos llamó la atención, sobre todo en materia de lo nuevo, porque las demás cuestiones un poco tenían que ver con aquello que o no se había realizado o consideran las nuevas autoridades que no se había realizado bien, aparece lo de la instalación de una planta de energía eólica, para generar energía eólica, en la zona de Bahía Blanca. Y nos causó curiosidad. Y queremos saber en qué consiste una planta de estas características y si es tan factible en la provincia de Buenos Aires que podamos tener este tipo de energía. Sí, bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste? Simplemente aprovecha la velocidad del viento con las paletas, lo transforma en energía mecánica y esa energía mecánica en eléctrica. Bien, ¿qué es lo que, por ejemplo, los que solemos en algún momento viajar al Uruguay, vemos habitualmente sí, Uruguay en tiene muchos campos mucho. del Uruguay? Sí, bien. Sí. Bueno, eso en cuanto a cómo es, básicamente es eso. Es bien sencillo, digamos, es no bien tiene sencillo. Ninguna cosa extraña ni mucho menos. No. ¿Y tiene un requerimiento de una inversión muy grande para poder realizarlo? Tiene un requerimiento de una inversión muy grande. Ajá. Alrededor de, esto se mide, digamos, en megavatios en la unidad. Exacto. Alrededor de una granja, le llaman al conjunto de molinos, una granja instalada cuesta alrededor de $2 millones el megavatio instalado. $2 millones del megavatio. Y con eso estaríamos pudiendo cubrir qué área, qué cantidad de servicio, cómo podríamos calcular para cuánta gente o para cuánto uso nos va a servir esa inversión de $2 millones. Bueno, hagamos la cuenta al revés. La Plata, por ejemplo, todo el partido de La Plata consume alrededor de 500 megavatios. Claro, claro. O sea son que 500, un megavatio, 500 granjas. En realidad son 1000. Ajá. Porque ¿por qué? el viento no sopla continuamente, sino a veces está más, a veces menos. El cálculo que hacemos. Entonces el promedio de lo que produce una planta eólica es del orden de la mitad de la potencia que es capaz de generar como máximo. Es impresionante porque claramente es una inversión muy, pero muy grande. Claro. Yo pensaba, digo, ¿tiene algún asidero en términos de lo que puede beneficiar a una provincia como la de Buenos Aires, a un país como la Argentina, la utilización de este tipo de energías renovables? Bueno, con las energías renovables y en particular con la eólica hay una cuestión, porque no es, uno dice la inversión. Sí. ¿Quién la hace la inversión? Y en general los privados. Los privados. Claro, supuestamente este caso, este anuncio es que hay un grupo privado que tiene intención de... Ahora, la energía en general, en estos últimos años, no tiene precio en la Argentina todavía. Claro. No hay una precio. De valor que tenga. No hay una unidad de valor. Es decir, lo que se paga la energía no tiene ninguna relación con lo que cuesta producirla. Ajá. Hasta ahora. Eso en ningún caso, digamos. En ni ningún las energías caso. No renovables ni las renovables. Otras. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años es fijar un precio cualquiera, digamos, arbitrario, que en realidad lo que trata de hacer es pagar la inversión en la vida útil del parque. Claro. Dicho de otro modo. ¿Y dónde está la ganancia? Porque la realidad es que si es una empresa privada la que lo va a bueno, por eso. Hay que empezar a pensar en que van a invertir porque van a ganar, si no, no invertirán nada. Claro. Entonces, el megavatio, al costo de $2 millones el megavatio, la venta de la producción de la planta eólica, como la planta eólica dura alrededor de 15 años, y tomando una tasa de interés relativamente baja, se necesitaría que cada megavatio hora, que es la unidad de energía, cueste alrededor de 120, $150 el megavatio hora. Claro.
Claro, estamos hablando de... Eso es un número. Claro, es un número, otros valores. El costo hasta ahora, Sí, o hasta hace muy poquito, sí. era, digamos, en el orden mucho más bajo que eso, pero muchísimo más bajo que eso. Ajá. ¿No es cierto? El precio internacional, si uno tiene combustible de precio internacional, Sí. esos 150, yo en una planta común Sí. tengo que gastar $30 para producir la misma energía que la eólica. Que la eólica. O sea, ahora, comparado sí. el costo en combustible Sí. de una común, me A una sale eólica. $30 el megavatio hora, una eólica me sale $150. Claro, es Eso impresionante. tiene que ver mucho, Sí, porque en una eólica yo hago la inversión al principio y la tengo que pagar en 15 años. así es. En cambio, en una planta térmica, en realidad es lo mismo, pero de los números, Sí. la planta eólica no tiene combustible, entre comillas. Claro, es claro. todo inversión. Es todo inversión, Es todo exactamente. pagar la inversión. Sí. Mientras En cambio, que la otra necesita. la otra, la inversión es relativamente chica, Pero después hay que pagar pero el hay que pagar combustible. mucho en combustible. Es impresionante. Yo pensaba, digo, como para poder entender el significado que puede tener un anuncio de estas características, si se puede, así, de esta manera, como lo ha anunciado la gobernadora, habilitar y abrir el juego a este tipo de energías que son muy bienvenidas en el Sí, mundo, sí, tienen que ver con sí. también, me imagino, los compromisos asumidos en París por el tema cambio climático y demás, pero digo, Sí. ¿se puede hacer así o hay que pensar en un plan a largo plazo para todo el país, de una manera más No, global? sí, seguramente que hay que pensar en un plan lo más razonablemente posible, Claro, ¿no? claro. Sí, en el país hay este anuncio, se dice que va a ser un parque de entre 100 y 150 megavatios. Sí. Y todo lo que hay instalado en la Argentina al día de hoy son 187. En total en todo el país, con lo cual estamos hablando de un gran parque. si Sí, es así. pero Comparado con todo lo el que país tiene 30.000. Claro, claro. Y usted nos comparativamente. decía que para la Es el Ciudad de La 1%. Plata son 500, con lo cual estaríamos frente a un parque de producción de energía eólica que De podría alrededor estar de en una cuarta parte, una cuarta parte de tercera la Ciudad de La parte de Plata. la Ciudad de La Plata. Podría cubrir la energía necesaria para una cuarta parte de la Ciudad En de La Plata realidad, en aproximadamente. energía la mitad. La mitad, Porque ese es el tamaño máximo del parque. Exactamente. Sí. Claro, con lo cual es muchísima inversión para Es mucha muy inversión, poca energía que se puede producir y para la, Sí. para la cual necesitaríamos muchísima más inversión. Estoy pensando... Entonces, Sí, perdóname, sí. la explicación de eso es Sí. porque son todos locos en el mundo que ponen No, energía. claro, no, claro, a porque eso iba a ir. como el grueso del gasto es pagar la inversión, Claro. lo que es fundamental acá es la tasa de interés Exacto. al cual se consigue la inversión. Claro. Que es lo Entonces, que- si que la es el inversión problema en que tenemos dólares acá. es 10%, Claro. sale un número terrible. Claro. En cambio, si la inversión es 1 o 2%, es un número razonable. Es un número razonable. No me quiero ir al extremo, Sí. pero para ir cerrando quiero preguntarle por un país emblemático en materia de energías renovables como es Alemania, que está a la Sí, cabeza de sí, absolutamente sí, todo sí. hace ya muchos Sí. años y que viene trabajando de manera incansable Sí. en este tema y lo ha logrado, no Sí. solamente con la energía eólica, sino también con la energía solar. Sí. ¿Se puede pensar en una Argentina encaminándose hacia lo que hoy es Alemania como ejemplo, pero digo, de a poquito, ¿se puede pensar en un país encaminándose hacia a ese rumbo? Digamos, los números no dan. Alemania tiene eso porque Alemania fabrica Claro. los generadores. Claro. Nosotros los importaríamos de Alemania. Entonces, como el grueso de la inversión, si parte del gasto se utiliza o se circula dentro de la propia economía, es una cosa, pero si la tengo que traer de afuera es otra. Ingeniero, muchísimas gracias Bueno. por haber venido, por ayudarnos Bueno. a entender un poquito estas cosas que Bueno. nos parecen interesantes, curiosas, de avanzada, pero que todavía tienen algunas cuestiones que están ahí medio hay que dando vueltas ajustar. que hay que empezar a ajustar. Gracias por venir, Bueno. un gran placer, Chao, hasta verdaderamente. luego.